Hola mi gente. Quiero compartir eh, una visión algo diferente, una alternativa con, con los matices particulares de quien habla en este caso, referido al evento PPT. Eh, Sin duda las subjetividades son particulares de quien lo expresa y lo, lo comparto porque sé que todos resonamos de una manera diferente y a unos les puede hacer sentido una explicación y a otros otra explicación. Este, este ser no trae, no arroja demasiadas cosas nuevas, creo que incluso nada nuevo, pero entiendo que es una explicación subjetiva y por eso la quiero compartir. No está en YouTube y lo saqué de un grupo de Facebook que voy a dejar también los links y las páginas, cómo acceder a toda la información que comparte esta página. Gracias, ahí vamos con el video. Entonces, es importante que entendamos que en el mundo este en el que estamos, nos tenemos que rescatar a nosotros mismos. No hay desde los gobiernos, por lo menos hoy, en este momento, no hay nadie en ningún gobierno del mundo que vele por los intereses de sus pueblos. Por eso, creo que hacia el final de la clase pasada, les tiré el comentario así: averigüen qué es OPPT 1776. No sé si alguno de ustedes lo habrá hecho, eh, pero discúlpenme un segundo que cierro esto. Ok. Eh, Más allá de lo que simboliza la acción que se llevó a cabo el 25 de diciembre del 2012 con una demanda que presentó en, en el Uniform Commercial Code de Washington, este fondo fiduciario en representación de los pueblos del mundo, el 25 de diciembre del 2012. Más allá de lo que simboliza ese documento de liberación, lo impresionante es darse cuenta sobre qué estructura fue que se atacó, cuál es la estructura que se atacó con ese acto, con la fundación de ese trust y con la acción que hicieron ese 25 de diciembre del 2012. Se los cuento brevemente. Resulta que una señora que, a ver si me acuerdo, si tengo el nombre de ella por acá en algún... Eh, una señora que está presa ahora en este momento, eh, acusada de corrupta, de haber malversación de fondos, de no sé qué, un montón de cosas, y hay todo un movimiento tratando de liberarla. No creo que todavía está presa. Se llama Heather Antucci Jarraf, es el nombre de la persona. Esa señora, durante muchos años, trabajó en un área específica de la... Ya no está presa, me dice alguien. Ok, bien. Eh, Trabajó en un registro público de corporaciones, ¿sí? Que es público. Si alguien sabe dónde ir a buscarlo, lo puede encontrar. Hoy se lo puede encontrar fácil, pero solo ella sabía que ese lugar estaba ahí porque ella trabajaba en la parte de, bueno, ella y hay un montón de otras personas que lo saben, pero el público en general no lo sabe o no lo sabía. Ella trabajaba en una división del lugar en donde se registran corporaciones que le toca lidiar
con un tipo específico de corporaciones. Ya vieron que hay SRLs o LLCs, Subchapter S, todo el tipo de las de las distintas figuras corporativas que hay en Estados Unidos. Bueno, hay una cámara de comercio que agrupa, creo que son 219 corporaciones, que son las corporaciones que nosotros llamamos países. Hay un registro público de la propiedad corporativa en Estados Unidos que registra un tipo de corporación que para constituirse como tal tiene que presentarse en ese registro público y demostrar que es dueña de los humanos que viven en ella. ¿Sí? Entonces, esas 200, creo que son 219, no me acuerdo el número exacto, pero está en Google o en Internet. Hay una página que explica, yo ahora les pongo el link de la página, a ver, acá en comentarios lo vamos a poner. ¿Cómo se pone comentarios acá? Chat. Ahí está, ahí hay un comentario que hay un link a una página. Esta Cámara de Comercio agrupa a corporaciones con fines de lucro, que nosotros llamamos países, que declaran como sede corporativa, por lo general, dos lugares o dos sedes o indistintas una de otras. Son el Banco Central de cada país y el registro civil de cada país. ¿Sí? Y la jurisdicción que tienen son los distritos capitales de los países. Por eso hay tanta demagogia en el mundo moderno para hacer que las capitales sean mega metrópolis habitadas en donde son los únicos lugares donde se consigue oportunidad de crecimiento y de éxito. Hay un constante lavado de cerebro para irse a la capital del país. Las corporaciones, para formarse, tienen que declarar un capital social. Cuando uno forma una corporación, porque además tienen que saber esto, la gente que controla este mundo, los dueños de este mundo, que alguien me preguntó, pero ¿cómo dijiste en una cosa que el planeta tiene dueños? No, en realidad no tiene, el planeta no tiene dueños, ningún planeta es de alguien, pero este planeta ha sido conquistado, llamémosle, por una raza estelar que sí se proclama no dueña del planeta, se proclama dueño de las personas que viven en el planeta y se los dividen según patentes genéticas. ¿Sí? Entonces, lo que declaran estas corporaciones y todo lo que hacen, lo hacen de acuerdo a la ley de la Tierra. No lo avisan o lo avisan o lo comunican en formas que no son claras, pero tienen la obligación de regirse por la misma ley que le exigen a los ciudadanos. Y son expertos en contratos, porque tienen muchos milenios de experiencia más que los seres humanos en cómo en jurisprudencia contractual. Porque es algo que lo vienen haciendo hace cientos de miles de años en muchos planetas. Estas corporaciones declaran en esos filings, en esas, ¿cómo se dice filings?
Bueno, en sus declaraciones juradas anuales, igual que como cuando una corporación tiene que hacer un resumen de bienes a fin de año y presentarlo ante la autoridad competente, estas corporaciones declaran como su principal asset, su principal activo, las partidas de nacimientos de sus ciudadanos. Y la valuación de la corporación es una matriz que define cuántos ciudadanos tiene, qué cantidad de riqueza tienen esos ciudadanos y cuánta cantidad de carga impositiva se le puede aplicar a ese pueblo sin que se levanten, sin que hagan revueltas. Y entonces el nivel de tolerancia de impositiva, si se fijan, los países más pacíficos del mundo, eh, Holanda, Finlandia, un montón de los países los países más pacíficos del mundo tienen las cargas tributarias más altas. Tienen qué sé yo, en Finlandia ser rico implica que tenés que dar el 45% de tus ingresos. Ah, no, no, ¿en dónde es? Finlandia creo que es que llega casi hasta el 80%, uno de los brackets, uno de las categorías impositivas, si uno tiene más de cierta cantidad de riqueza. Entonces, de esa forma, avalúan, así es como sacan una evaluación del país, y así es como se prestan dinero entre ellos. ¿Sí? Entonces, y se juntan en el foro de Davos, en los países del G20, son los 20 más privilegiados. ¿Cómo puede ser que Argentina, con lo pobre que es, sea un país del G20? Ah, pero Argentina tiene reservas minerales ¿sí? Tenemos hay varios países que económicamente no deberían de ser parte de los 20 países más industrializados del mundo y sin embargo lo son, porque tiene que ver con los assets, ¿cómo se dice? Los activos en minerales y en casi todo país que tiene mucho mineral y es democrático es parte del G20. Los demás son países donde hay esclavos y tenemos bueno, no me quiero extender demasiado en esto. Pero lo que sucedió es que una señora que trabajaba ahí, cuando finalmente se dio, no sé si es que se dio cuenta, o como dicen en inglés, she grew a consciousness, o sea, le creció una conciencia de golpe, se juntó con otros, con un antropólogo y con un abogado, y decidieron hicieron un fondo fiduciario que representa ellos lo hicieron en representación de los 10.000 millones potenciales de ciudadanos del mundo, incluso cuando en ese momento habían solo 6,5 billones de ciudadanos. Esa Cámara de Comercio recibe disputas, como cualquier Cámara de Comercio, pero disputas entre partes, entre los países y entre lo que se llama como la cadena de valor. Cualquier persona o cualquier entidad que es parte de esa estructura, los humanos somos parte de, aunque somos propiedad según ellos, tienen derecho, tienen derecho a presentar una demanda, como lo hacen entre ellos lo hacen constantemente. Y lo que estipula la reglamentación que dirige esa Cámara de Comercio dice que cualquier demanda cualquier demanda que se presenta un determinado día, esa Cámara de Comercio está abierta los 365 días del año, las 24 horas, no cierra nunca. Cualquier demanda que se presenta, una vez que ha sido presentada, el demandado tiene 7 días hábiles para contestar la demanda. Y si no contesta la demanda, esos son los tiempos judiciales que establece el régimen en donde están inscritas esas corporaciones.
se le otorga al demandante la petición, lo que está pidiendo, by default, por rebeldía, es decir, por la rebeldía del que debería de contestar, que no presentó un escrito en contestación. Se asume que el demandado concede que está equivocado y la demanda sigue el curso con el judgment, con el juicio otorgado a su favor. Bueno, lo que ellos hicieron específico y fue increíblemente inteligente que lo hicieran, sobre todo en el año 2012, porque había mucha especulación de lo que estaba pasando en el solsticio de ese 2012. Lo que hicieron fue constituyeron un fondo fiduciario en representación de todos los ciudadanos del mundo y se presentaron el día 25 de diciembre en la noche a presentar la demanda. Le tomaron la demanda, pero los tiempos procesales de esa demanda implicaban que alguien tenía que contestar antes del día o hasta el día 1 de enero del 2013. Como esa semana es feriado en Estados Unidos, nadie elevó la causa a los verdaderos destinatarios, y el día 1 de diciembre, el 1 de enero del 2013, automáticamente, por defecto, se le otorgó a ese trust que se llama OPPT, que quiere decir One People Public Trust, y tiene el nombre 1776 porque es el día de la creación del Estado de Estados Unidos, y que no es casual que haya sido así porque lo que invocan es que la declaración, o sea, que la declaración de independencia en sí es una mentira, porque dice para todos los hombres libres del mundo. Y lo que dice el cuerpo de la demanda es básicamente algo parecido a esto. Miren, ustedes dicen que son dueños de estos ciudadanos, porque sépanlo, como hay un decreto bíblico que dice que que un hijo puede ser redimido, hay una cosa que se llama pidión ben, la redención del hijo, que se hacía únicamente en el caso de que un hijo sea primogénito. eh, Había que redimirlo ante el templo de Jerusalén o el sumo sacerdote. Hoy se sigue haciendo como costumbre, pero básicamente eso genera una cierta jurisprudencia. Eh, lo que dice la demanda es, bueno, ustedes dicen que todos estos registros de nacimiento son de humanos que les pertenecen a ustedes. O sea que ustedes tienen soberanía sobre ellos. Pero ustedes no le avisaron al padre o a la madre, quien sea que los inscribió, que tenía hasta que el chico cumpla 4 años de edad para pedir la redención y la propiedad del niño. Entonces, como hay una falta, hay una violación al libre albedrío del registrante, porque no se le avisó que cuando uno lleva a inscribir un hijo al registro civil, uno lo hace porque si no, no te dan seguro médico, no te dan documento, no te dan pasaporte, todo, o sea, está todo hecho para que uno vaya e inscriba a los hijos en el registro civil. Y como encima cuando uno lo hace, no te avisan de que le estás dando la propiedad del niño al Estado y que tenés X cantidad de años para redimirlo, lo que la demanda que presentó el OPPT en esta Cámara de Comercio dice que cualquier ciudadano del mundo que escribe este texto, y está escrito el texto de redención, y envía una carta certificada al registro civil, al Banco Central, no me acuerdo, creo que son 3 las direcciones a donde hay que enviarlo, una vez el solo hecho de tener el comprobante de haber enviado las notificaciones por correo certificado, libera a esa persona de que el Estado sea su dueño. Esta es una herramienta que no es menor y que provocó un llamado
Eso lo que les acabo de contar es algo mundano, algo genial que hicieron 3 personas en favor de toda la humanidad, porque conocían, y si quieren pueden entrar, cuando busquen, hay unos links ahí en ese link donde les envié, donde están los filings, donde están toda la documentación que se presentó, todo. Ese acto humano de tratar de redimir a las personas de esta corporación, de hecho yo me enteré de esto hace unos años estando en un viaje en España, que una chica argentina me contó sobre una persona que hizo esto y que dejó de pagar impuestos de la propiedad en su casa en España. España es un país que es tremendo la carga impositiva y lo riguroso que es el Estado en perseguir fiscalmente a los ciudadanos. La cosa es que a esta persona le querían embargar su casa porque no pagaba los impuestos, y cuando finalmente la llegaron a embargar, ella sacó la documentación, les dijo, miren, me parece que ustedes están cometiendo un error, ustedes no tienen derecho ni sobre mí ni sobre mi casa, porque ustedes no son soberanos, porque son un país que no tiene soberanía sobre mí, sobre mis bienes, bla, bla, bla. Bueno, la metieron presa igual, vino porque se resistió, qué sé yo. En una tercera instancia, cuando ella seguía insistiendo con que estaban cometiendo un error y que se iban a meter en serios problemas por haberla metido preso, bla, 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 apareció un hombre de negro, ¿sí? Un señor de traje, corbata, ¿verdad? Con toda la documentación y los papeles, y le dijo, mira, te vamos a dejar ir y podés seguir viviendo en tu casa sin pagar impuestos, sin nada. Pero quiero que sepas lo peligroso que es que difundas esta información. ¿Mm? Hoy hay, no sé cuál es el número, pero hay una cantidad de personas que han hecho esta acción y están tratando de ver si pueden generar un tipo de documento digital, algún tipo de identificación que reemplace, porque mientras tanto siguen utilizando el documento que les dio el Estado con un número y con, bueno. Más allá de eso y de que es una herramienta que eventualmente, bueno, prefiero no decir para qué la vamos a usar, porque tampoco sirve, eh, como decimos en Argentina, avivar giles, y sobre todo porque acá hay pocos giles, tontos es lo que quiere decir giles en lunfardo argentino. Eh, Eso generó un llamado a nivel galáctico porque creó una apertura para libertar a la gente que merece ser liberada en este planeta. Perdón, necesito ver 2 cosas. Ah, ok, estoy bárbaro, 10 minutos nada más. Eh, desde desde lo físico que ocurre acá en el planeta Tierra, eh, por un lado está esta cláusula de escape que ya está establecida. Acá hay alguien, Lady Torrente, que dice que ya lo hizo hace 3 años. Kudos, mis felicitaciones. Eh, yo creo que es algo que es un procedimiento que debería de hacerse masivamente, por grandes grupos de personas, todos al mismo tiempo. Pero es obvio que ante el hecho de que uno piensa que se va a quedar sin documentos, sin capacidad de viajar, de esto o lo otro, hay gente más valiente que otras, ¿no? Eh, y que de hecho están siendo punta de lanza y están haciendo un gran servicio. Paralelo a esto, parece ser que en alguna especie de intervención divina, eh, cuando se hicieron los tratados posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se le exigió, no sé si están, bueno, no voy a poner una clase de historia, pero el mundo geográficamente no es igual hoy que como era antes de la Segunda Guerra Mundial. Los que ganaron la guerra
se sentaron en una mesa en Francia y se repartieron el mundo como quisieron. Y así terminamos con, qué sé yo, Emiratos Árabes que tienen reyes y que tienen una sola familia, los Maktoum, que son todos familiares entre ellos y que son los reyes de países, aunque en los países, la gente que sobre la que reinan no son de sus etnias, ¿sí? Eh, en fin, hay un montón de incongruencias a partir de los tratados que se hicieron posteriores a los tratados de paz, posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Pero en un momento, y yo la verdad no sé exactamente cuál es la historia, porque, y créanme que lo he buscado, pero hubo un momento en donde se le exigió, esto que les voy a decir es netamente una especulación mía, ¿eh? No tengo ningún fundamento ni jurídico, legal, comprobable o histórico, ni tampoco de comunicaciones astrales. He tratado de averiguar cuál es la procedencia, no en los, bueno, proveo obviamente el Google y todas las herramientas que tenemos de investigación. Eh, Cuando eso no me dio resultado, busqué entenderlo desde otro lugar y tampoco me dan respuesta desde el plano astral sobre esto que les estoy por contar. Pero hay un hecho, una realidad en el mundo que entre el año 39 y el año 50 más o menos, y después hubieron otras emisiones posteriores, se les obligó a los bancos centrales, y no sé quién los obligó o por qué lo hicieron, eh, pero mi especulación es que básicamente les dijeron, bueno, ustedes tienen el control sobre esto, lo que sea todo, pero queremos una válvula de escape económica sobre el control que tienen sobre la gente, y se obligó a países soberanos, que ahora sabemos que son corporaciones con fines de lucro, a emitir bonos de sus tesoros respaldados por muchísimas veces la cantidad de recursos naturales que esos países tienen. Se generaron una serie de bonos que se conocen como activos numismáticos, que existen hoy físicamente, yo los vi en persona, que son, como decir, un bono del Tesoro de Estados Unidos o de los principales países que los emitieron son los países que son grandes tenedores de riquezas minerales, oro, plata, diamantes, y también riquezas eh, biológicas, como eh, una catarata, todo lo que los bienes, llamémosle, que le pertenecían a ese país. Por eso es que estas corporaciones solo declaran como principal asset eh, los humanos, porque los humanos no están embargados. Pero toda la riqueza física del país está, por llamarlo de alguna forma, no embargada, pero usada como colateral por la emisión de esos bonos. Y aunque sea increíble de creer, la gran mayoría de esos bonos hoy están en manos de privados y no de los gobiernos, ¿sí? Igual yo investigando en el plano astral, si todas las personas que son tenedores de esos bonos son personas de bien y están en favor de la humanidad, la respuesta que recibo es que no todos, ¿sí? Porque como hubo, como hubo
hubo mucho tiempo que pasó desde que se emitieron al día de hoy, hubo mucho cambio de manos y compraventa de estos, y muchas de las personas de poder, del poder antiguo este del mundo, compraron de estos bonos y los compraron por centavos, porque se creían que eran lo que en la industria financiera se conoce como trash bonds, como bonos basura, que no sirven de nada porque ¿quién puede ir a presentarse a embargarle a, no sé, a Zimbabue una catarata o llegar y decirle, vengo a cobrar mi quintillón de dólares en oro? ¿Sí? Se pensaba que era una cosa imposible, entonces terminaron siendo como si fueran eh, documentos de colección. ¿Sí? Bueno, hay un movimiento en el mundo del cual yo sé hace un par de años que se llama GESARA. GESARA quiere decir Global Economic Security, eh, Global Economic Security and Reformation Act. ¿Sí? Es una propuesta que están llevando a cabo un grupo de personas poderosas en el mundo que están en contra de los que tienen el poder del mundo hoy, que están juntando agrupándose los tenedores de estos bonos que representan ampliamente el valor de lo que tienen en reserva estos países o estas corporaciones para pedirles la bancarrota. ¿Sí? Hay un movimiento en el mundo que se está gestando ya hace varios años y estuvo a punto de dar resultado y de que haya, desde que yo empecé con la espiritualidad hace, no sé, 30 y tantos años atrás, eh, hay un concepto dando vuelta que solo se escucha en ámbitos de los estudios más profundos, en ciertas logias o sectas de estudios más secretos, que se conoce como el evento. ¿Sí? Y todos hablan de que es un evento que cuando ocurra, el mundo va a entrar en una era de abundancia. ¿Sí? En una era donde se acaba la carencia, se acaba esta situación de carencia en la que vivimos, en donde hay pobreza, gente que se muere de hambre y todo esto. En el 2019, hacia fines del 2019, estuvo a punto de suceder, pero sacaron un recurso, el viejo poder, que nosotros hoy conocemos como COVID, sacaron este recurso para asustarnos, para controlarnos, y en realidad también una de las cosas que sucedió es que este movimiento, GESARA o NESARA a nivel nacional, de hecho los estatutos de GESARA lo han firmado casi todo, cuando se promulgó en su momento, lo firmaron casi todos los presidentes del mundo. Que es algo rarísimo también porque no me explico cómo es que pudieron obligar a estos países o a los presidentes de esos países a que lo firmaran. ¿Eh? Pero hay que entender que el juego que se juega sobre nosotros se juega desde un lugar mucho más alto donde la lógica humana que nosotros entendemos no corre. Y donde los presidentes de los países son empleados. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice, no, yo voy a votar a este, no, voy a votar al otro, y decís, no, esta es la derecha, esta es la izquierda, y pensás que votaste a algo parametralmente opuesto al gobierno anterior, no importa.
porque quien sea que va a ser el presidente de la izquierda o de la derecha, trabajan para la misma gente. ¿Sí? Los jefes de ellos son los mismos. Este movimiento, GESARA, tiene, está liderado por humanos, pero tiene una relación muy particular, por eso la mayoría de la gente que entra en contacto con los estatutos y esto y lo otro y ve lo que es, dice, no, eso es una payasada, mira si va a tener algo que ver una cosa que quiere reformar totalmente los securities, se refiere a la compraventa de acciones del mundo, acciones de empresas, por eso se llama Global Economic Security and Reformation Act. De lo que habla es de reformar todo, el sistema impositivo mundial. Dicta cosas como, por ejemplo, que el impuesto a la propiedad se pague una sola vez, como se paga, o sea, yo compro este vaso y pago impuestos una sola vez cuando lo compro. Imagínense si cada vez que yo lo usara tuviera que pagar impuestos. Tu casa la compraste una vez y te hacen pagar impuestos sobre la casa todos los años. Hay un montón es toda una reforma económica a nivel mundial que tiene también como propósito liberar a la gente y que habla de influencia metafísica de seres de otras densidades. Por eso es algo que es como muy privado y que muy poca gente sabe que esto está ocurriendo en el mundo. Y el bloque BRICS, eso que estamos escuchando de que está pasando en el mundo, de que hay una cantidad de países que se unieron para generar de vuelta una moneda única entre ellos, respaldada en oro, ¿sí? Yo siempre digo bueno, no importa. Bueno, yo siempre digo que la gente que nosotros pensamos que son los malos de esta película son en realidad los buenos. Y los que pensamos que son los buenos son los malos. ¿Sí? Porque los malos son dueños de los medios de telecomunicación, de todos los medios de telecomunicación. Entonces ellos nos hacen creer que tales y tales personas son delincuentes, esto, lo otro, lo que sea, pero no es tan así. ¿Vieron lo que pasó? Una de las señales de que dos cosas hay que prestarle atención para saber que lo de GESARA está a punto de ocurrir o que ya está ocurriendo. La primera es el sistema de emergencia nacional de Estados Unidos y de Rusia. Estos dos países tienen un sistema de un Emergency Broadcast System, ¿sí? EBS. Cuando yo vivía en Estados Unidos, viví muchísimos años ahí, cuando uno está manejando o escuchando la radio, lo que sea, de golpe se escucha una señal que dura 30 segundos y sale una voz que inmediatamente dice, esto es una prueba. This is a test. This is only a test of the emergency broadcast system. ¿Sí? Sale un mensajito, pero está hecho cuando todas las estaciones de radio, de televisión, cosas tienen obligación de testearlo una vez por mes. Entonces, aleatoriamente, sobre todo en los estados, como yo vivía en California, donde hay terremotos, en los lugares que suelen tener emergencias por catástrofes naturales, se aseguran siempre de que si llega a hacer falta utilizarlo, funcione. Pero los test se hacen aleatoriamente y nunca todos al mismo tiempo, porque si lo haces al mismo tiempo, dejas a todo un país sin comunicación. El mensajito que sale después de la sirena, seguro están preguntándose de qué está hablando y para qué, qué relevancia tiene, ¿no? Bueno, el mensajito que sale después de la sirena dice, si esto fuera una emergencia,
usted estaría recibiendo instrucciones de parte del Estado diciéndole qué tiene que hacer, a dónde tiene que ir y cómo tiene que proceder. El 4 de octubre de este año, todo Estados Unidos, todo al mismo tiempo, hizo un ejercicio de ver si funcionaba la alerta el Emergency Broadcast System, si funcionaba. Por primera vez en la historia lo hicieron, creo que fue a las 4 de la tarde, una cosa así, pero en todo el país al mismo tiempo, para ver si podían cortar, o sea, durante ese minuto, 2 minutos que duró la sirena, el mensajito y eso que sale, durante ese pequeño periodo de tiempo, todo un país de 350 millones de habitantes no podía ni hacer una llamada de teléfono, porque te salen los celulares, también es todos los sistemas de telecomunicación. No podían hacer una llamada de teléfono, no podían ver la televisión, no podían escuchar la radio, todo ocurrió al mismo tiempo. ¿Y quieren saber qué es lo más interesante al respecto? Sí, sí, pasó, alguien dice Nelson Funes, Nelson, ¿qué tal? Dice, pasó en todos los devices. Bueno, ¿quieren saber qué es lo más interesante? Rusia lo hizo exactamente al mismo momento, también en todo el país. De lo que se trata eso es que, como los sistemas de telecomunicación del planeta son propiedad de los malos, igual que las farmacéuticas, igual que la mayoría de las empresas de alimentación, de lo que se trata es de ver si era una prueba para ver si se podía, en cuestión de 1 minuto, que es lo que duró la prueba, cortar todos los medios de telecomunicación actuales para reconectarlos a medios nuevos. De eso se trata la red Starlink de Elon Musk, que es una red de satélites independientes que van a permitir que las personas puedan conectar, hacer una llamada de teléfono sin pasar por la empresa de telecomunicaciones, y poder llamar directamente peer-to-peer, de par a par, utilizando estos nanosatélites que Elon Musk está minando con los lanzamientos de prueba y es una red que se llama Starlink. Cuando eso pase, ¿por qué? La razón es muy simple. Es porque una vez que toda la red de telecomunicaciones mundial haya cambiado de plataforma de distribución de señal, lo que van a hacer, o parte del proyecto, es utilizar todos los medios de telecomunicación para contarle al pueblo del mundo la verdad. De hecho, seguramente van a pedir una especie de ley marcial en donde durante 4 o 5 días la gente no pueda salir de sus viviendas, y lo único que salga en televisión, en radio, en todos lados, es una explicación probablemente muy parecida a lo que yo les estoy contando en estas clases, para que la gente conozca la verdad, la realidad de este mundo. Pero para eso hay una negociación a nivel mucho más arriba que los gobiernos y que el G20 y que cosa que está ocurriendo, que requiere de demostrar que este pueblo que llamó a ser libres tienen un gradiente de positividad suficiente para ser rescatados. Entonces, ¿de qué sirve que yo les cuente algo que de todas formas se van a enterar, ¿no? Y si así es como va a ser, bueno, ¿para qué me pongo a dar clases? O sea, esperemos a que pase. Total, yo sé que eso eventualmente va a suceder. De hecho, conozco a algunos de los personajes involucrados en esto. Y de hecho, parte del trabajo que estuve haciendo todo este año que no estuve dando clases y demás, tiene mucho que ver con todo esto. Y me pregunta es cómo hago para recuperar la normalidad. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que saber
que en todo estado de conciencia hay libre albedrío. Si tú dices, no les permito, no quiero tomar la pastilla, no, o sea, no te pueden obligar a nada a menos que haya algún acuerdo previo. Okay. Yo sé que estoy debiendo el tema de estas cancelaciones de las que hablamos en estas últimas clases y no les puedo explicar la resistencia que hay a que me siente Tengo el material, o sea, porque ya me han acercado varias personas, incluso creo que lo que voy a utilizar, alguien me envió, no alguien, 3 o 4 personas distintas me enviaron unas cancelaciones de contratos de un libro que se llama La Ascensión de Thoth o algo por el estilo, que está muy en la línea de lo que yo pienso de que debería de servir, pero yo quiero hacer de eso un argumento legal, y también tengo la idea de cómo hacerlo. O sea, y cada vez que me dispongo a hacerlo, no les puedo explicar de hecho, hasta había pensado que lo iba a tratar de hacer antes de que comenzara esta clase, y llegué a México, vi la hora y digo, ¿cómo? ¿Saqué mal la cuenta? No, bueno, hay este cambio de horario por el invierno y el verano, qué sé yo. Que por cierto, no, ni les cuento lo del cambio de horario, ¿no? Pero parece que es terrible para los humanos que les cambien el horario, que el efecto que tiene no es muy positivo. Pero bueno, a lo que voy con esto es que evidentemente debe ser de que va a tener algún efecto ese documento o ese procedimiento, porque yo creo que hay que hacer un documento, tiene que ser una mezcla de un contrato de anulación de contratos anteriores, tiene que haber un procedimiento de cómo se hace para que no sea solo algo escrito físicamente, y tiene que tener un argumento válido, legalmente hablando, según lo que entiendo hasta ahora. Voy a tratar de tenerlo para la próxima clase, les prometo. Y creo que